Olá, bendiciones. Que Cristo reine en tu vida, tu corazón, tu familia, tu ministerio. Estamos de vuelta esta semana, como todas las otras semanas, alzando en las redes sociales este mensaje de reflexión bíblica de la palabra de Dios para bendecir tu vida, tu familia, tu ministerio. Soy el pastor Valcrey Gouveia de las Asambleas de Dios Paraguaya y estamos acá para servir y servir con alegría. Quiero dar lectura a la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 7, versículo 6 y el versículo 7 también. Un mensaje poderoso, fuerte, de una respuesta de Jesús para las personas que estaban distraídos. El tema de hoy es distraído en la inseguridad. Bueno, Jesús contestó, versículo 6 del capítulo 7 de San Marcos: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseña ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Imagínate, una palabra tremenda y poderosa que Jesús respondió a la gente. Siempre estás cerca, pero yo distraído en la inseguridad sería nuestro tema. Podría decir a Dios: tú estás cerca, Señor, pero a veces estoy distraído. Oh, mi Dios trino, siempre estás cerca, pero me distraigo mucho y entro en unas dudas, inseguridades, miedos como seres humanos que somos. Aunque aclaramos siempre que la duda honesta, sincera, Dios responde como Jesús respondió para los mensajeros de Juan el Bautista, cuando dudó en su corazón. Los miedos vienen y tenemos que aprender a lidiar con ellos. Hay el miedo positivo y el negativo. Aquel miedo que es necesario para nuestra vida, no tocar en un enchufe, por ejemplo, que te va a correr. Entonces, el miedo positivo es importante. Ahora, las inseguridades nos llevan a tener frecuentemente las dudas y los miedos gobernando en nuestras vidas. Podríamos decir a Dios: estás conmigo, pero muchas veces no estoy contigo. Esto pasa porque acabamos de leer en Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7, que deja claro la palabra del Señor cuando Jesús responde diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, sería en vano esta adoración o el honrar a Dios en esta actitud, de esta manera. Sé muy bien que tú siempre estás conmigo hasta el final. Es la palabra que nosotros decimos a Dios en oración. Sin embargo, mi mente y mi corazón están muy consumidos por lo que es terrenal y por la problemática de cada día en medio de nuestros familiares. Me visitas, podría decir, pero mi atención está dividida y no te doy el primer lugar. Esto pasa con la mayoría de los creyentes. Estás conmigo, pero yo estoy más conmigo mismo, muy metida en los quehaceres de la vida terrenal que con las cosas del Señor. O sea, hablo más conmigo mismo que contigo, oh Jesús. Sería una de las oraciones o afirmaciones correctas para decir a Dios. Comulgo más con mi razonamiento, muchas veces acá, que con tus pensamientos o con la palabra de Dios, que nosotros tenemos que leer todos los días para atender el mensaje de Dios en nuestros corazones. Pienso más en mí, en mi situación, que en ti y lo que tienes para mí. Y Dios siempre tiene lo mejor para mí. Pablo menciona en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien, como estás escrito, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman a Dios, que temen a Dios, que sirven a Dios. O sea, nosotros muchas veces estamos distraídos y Dios tiene lo mejor para nosotros. Me doy cuenta, podríamos decir, que estoy lejos de ti y cerca de mí mismo, viviendo
a la inversa. En vez de caminar para allá, rumbo a la eternidad con Dios, parece que a la vez regresamos por todos los problemas y por la distracción que hay en cada uno de nosotros. Sería importante una confesión, ¿verdad? Perdóname por regalarte, por no ponerte en primer lugar. Podríamos decir, oh Espíritu Santo, te pido y te clamo que me corrijas, que me otorgues una mente enfocada en el cielo, en las cosas del Señor, en las verdades que está arriba, como Pablo nos enseñó diciendo, mira arriba, en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 2, ¿se acuerda? Dice, piensa en las cosas del cielo, de arriba, no en las cosas de la tierra todo el tiempo. Concéntrate. Hay que concentrar en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales todo el tiempo. No quiere estar lejos del cielo, ni muy cerca de la tierra, decía una frase de un libro, en un libro que yo leí. Quiero tener una vida con más esta gracia, ese olor a las cosas del cielo que las cosas de la tierra. Por lo tanto, tengo que saber lo que se necesita saber. Cuándo comprar, cuándo vender y cuándo esperar. ¿De qué estoy hablando? El lenguaje de la venta, ¿verdad? Lo que necesitas saber del Evangelio. Cuándo comprar la idea de la palabra de Dios que está siendo predicada. Cuándo vender esta idea, o sea, negociar tu producto, que es el Evangelio, para predicar a otro con tu vida. Y cuándo esperar, todo en el tiempo posible de Dios. Aprendemos esto. Y los objetivos de inversión en nuestra vida va a ser más fácil, ¿verdad? Hay una planificación, hay una inversión inicial, hay una comunicación en ese hito primero de nuestras vidas. Esto es el punto de referencia. En el hito de número 2, podríamos decir que hay una segunda inversión y hay también lo que se podría decir, lo que se devuelve. Entonces, ¿qué aprendemos en una planificación? Sobre el producto, tengo que planificar mi vida evangelística, mi vida cristiana. Claro, en la inversión inicial, oración y tiempo para Dios. Hablar con el Señor para no vivir en una adoración distraída, sin honor a Dios. Y como dice el Señor Jesús, hasta de una forma hipócrita, ¿verdad? Nuestra comunicación tiene que ser abierta con Dios. Y cuando hablo de la segunda inversión que tenemos que tener, es el esfuerzo de cada uno para llegar al objetivo que Dios está nos dando a través de esta palabra, para no vivir lo que Jesús está denunciando acá. Como Isaías dijo, pueblo que están con honra con sus labios, pero sus corazones están lejos. Entonces la segunda inversión acá en nuestras vidas es el esfuerzo. ¿Y cuál es la devolución de tu parte y mi parte? Servicio. Jesús nos enseñó y sus discípulos hicieron un trabajo fenomenal en el mundo a través del servicio. Así que, queridos, deberíamos pedir perdón a Dios. Perdóname porque estoy más pendiente de otras cosas que de ti, Señor. Estoy más pendiente de mí, de mis asuntos, de mis cosas, de mis haceres acá terrenal que de ti. Entonces, deberíamos clamar al Señor diciendo, clamo por tu ayuda, para que repares esse coração distraído, dividido, desenfocado. Te pido, Senhor, que sanes mi vida neste altar de la oración, de la consagración, de una entrega genuina, verdadera delante de ti. Mi vida de comunicación tiene que ser íntima con Dios. Y por lo tanto, la oración tiene que ser abierta. Así que ya no más distraídos, debemos seguir servindo al Señor con alegría, para não cair em esta resposta de Jesus pesada para a gente que estava aí escutando naquele entonces. Sua adoração é uma farsa, decía el Senhor, porque ensinam ideias humanas como se fueran mandatos de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude a ter realmente um coração enfocado e não estar distraídos com tantas coisas del mundo, lejos del Senhor, porque lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios como Dios acercóse a nosotros a través de Cristo, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, que sea de bendición esta reflexión para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Hasta pronto. Bendiciones.